Buenas noches, mi nombre es Carlos Andrés Galvis Ayala. Vengo a presentar la fase 3, solución de problemas con amplificadores operacionales. Eh, Uno de los problemas que nos presentaba la guía era realizar un amplificador con una termocupla que conectara a dos partes del amplificador y con un inversor que a la entrada nos diera milivoltios y a la salida nos diera voltios. En esta parte vamos a ver la simulación en el software Proteus, donde vemos que tenemos la termocupla, un voltímetro a la entrada, que es la alimentación, tenemos un voltímetro a la salida y otro voltímetro a la entrada, donde está leyendo el voltaje que está enviando la termocupla. Damos simular. Como vemos, nos está dando 600 grados centígrados, nos está dando 24,9 milivoltios y a la salida nos está dando un voltaje de 1,52 voltios. Tenemos una resistencia de ganancia de 10 kilo ohmios. Tenemos una entrada de alimentación en el amplificador LM324 de 24 voltios. Cuando vamos subiendo la temperatura, o la temperatura aumenta, podemos fijarnos que la salida de milivoltios que está generando la termocupla aumenta. Y a la salida nos está dando un voltaje mayor, pero ya en voltios. Vemos que está aumentando la temperatura y a la salida, en esta parte, vemos que aumenta el valor. Estos amplificadores se utilizan para la lectura de voltajes pequeños en la industria, para leer termocuplas, los cuales envían unos voltajes mínimos que necesitan que lo lea un traductor para que dé la salida en voltaje. Son salidas analógicas para que lo lea en un proceso industrial. Otra parte del ejercicio que nos pedían era que si cambiábamos la resistencia de ganancia por una más alta, por una más baja, ¿qué sucedía a la salida en voltajes? Entonces vamos a realizar la operación, cambiarla por una resistencia más alta. Si tenemos una de 10 kilo ohmios, vamos a cambiarla por una de 20. Damos simular y como nos podemos dar de cuenta, si aumentamos la resistencia de ganancia, la salida va a ser inferior, va a leer más bajo el voltaje. Como vemos, en 600 voltios, cuando nos daba 1,54 en la salida en voltaje y acá en la lectura en milivoltios de la termocupla nos daba 24,9, nos daba a la salida 600 voltios, 24,9 milivoltios en 600 grados. A la salida nos está dando 0,92 voltios. No alcanza a ser ni un voltio. Entonces, si aumentamos la resistencia de ganancia, la ganancia va a ser más baja. Y si la disminuimos, coloquemos una de 5 kilo ohmios, damos simular, podemos fijarnos que a la salida la ganancia es más amplia.
porque nos está dando 2,72 voltios. En los mismos es 600 grados, 24,9 milivoltios. Otro de los ejercicios que nos decía la guía que deberíamos desarrollar eran las luces audiorítmicas, donde por una frecuencia de pasa bajas encendiera el LED azul. Por una frecuencia de pasa bandas nos encendiera el LED rojo y por una frecuencia pasa altas nos encendiera el LED aguamarina por leído por un osciloscopio las frecuencias que envía. Vamos a realizar la simulación donde vemos que la frecuencia que tenemos está encendiendo los tres LED y el de pasa altas está parpadeando. Si bajamos la frecuencia, como estamos trabajando con 2 kHz de frecuencia, está prendiendo la pasa altas. Si bajamos la frecuencia a 200 Hz, podemos observar la onda sinusoidal que nos genera y solo en esta está dejando pasar la amarilla, que es la frecuencia de entrada, y la azul, que es la frecuencia de pasabajas. Las otras dos frecuencias se denota que están trabajando, pero las cuales no son las que están realizando el encendido del LED. Si subimos aún más la frecuencia a 1000 Hz, podemos observar que pasa altas ya empieza a trabajar, pero aún no enciende el LED. Están trabajando las cuatro frecuencias, la de entrada, pasa bajas, pasa medias, pasa altas. Vamos a aumentar aún más la frecuencia a 5000 Hz. Vemos que ya no parpadea el LED. Como vemos la frecuencia, vamos a aumentar la saturación para que la onda sinusoidal que nos produce se vea mejor reflejada en los hertz que está produciendo y enciende totalmente el LED pasa altas, lo que no ocurría anteriormente. Gracias y feliz tarde, feliz noche.